Lo primero que sentí fue el silencio. No el silencio normal, ese que conoces cuando apagas la televisión o cuando la casa está vacía. No, este era un silencio que dolía, que pesaba, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar conmigo. Y entonces lo vi, mi propio cuerpo tirado en el piso de la cocina, con la mano derecha todavía aferrada al borde de la mesa, los ojos abiertos, la boca entreabierta. Muerto. Yo estaba muerto, pero no me sentía muerto. Me sentía más despierto que nunca. Me llamo Richard Copeland. Tengo 72 años. Soy de Manchester, Inglaterra, y trabajé toda mi vida como ingeniero civil hasta que me jubilé hace 7 años. Viudo desde hace 4. Sin hijos. Una vida simple, ordenada, sin grandes sobresaltos. Hasta esa mañana de febrero del 2023, cuando mi corazón decidió que ya había tenido suficiente. Infarto masivo, me dijeron después. Caí como un saco de cemento mientras preparaba mi té. Ni siquiera tuve tiempo de sentir miedo, solo un golpe seco en el pecho, un mareo instantáneo, y luego, nada. O eso creí, porque cuando abrí los ojos, seguía en mi cocina, pero no en mi cuerpo. Estaba flotando cerca del techo, mirando hacia abajo, viendo esa escena absurda. Un anciano desplomado junto a la estufa, con el agua del hervidor todavía hirviendo en el fondo. Me costó varios segundos entender que ese anciano era yo. Me veía desde arriba, con una claridad brutal, cada arruga, cada mancha de vejez en mis manos, y lo más perturbador, no sentía pánico, sentía curiosidad. Intenté bajar, acercarme a mi cuerpo, pero no sabía cómo moverme. Era como estar dentro de una corriente invisible que me sostenía. No tenía peso, no tenía temperatura, solo existía. Y entonces escuché algo que me heló, aunque ya no tuviera sangre que helar. Un murmullo, varias voces, superpuestas, susurrando al mismo tiempo. No venían de la cocina, venían de todas partes, de las paredes, del aire, de ningún lugar específico. Las voces no decían palabras claras al principio, eran como ecos distorsionados, fragmentos de frases que se mezclaban entre sí. Pero lo extraño, lo verdaderamente extraño, era que reconocía algunas de esas voces. Mi madre, mi hermano menor, que murió en un accidente de tráfico cuando yo tenía 25, y mi esposa, Margaret. Su voz era inconfundible, esa forma suave de pronunciar mi nombre, Richard, pero no sonaba tranquila, sonaba urgente, casi preocupada. Miré alrededor, tratando de encontrar de dónde venían. La cocina seguía igual, las tazas en el escurridor, el calendario colgado en la pared con la fecha marcada, la luz gris de la mañana colándose por la ventana, todo normal, excepto que yo estaba flotando sobre mi propio cadáver, escuchando a gente muerta hablarme. Esto no puede ser real, pensé. Estoy alucinando. El cerebro se apaga poco a poco cuando morís, libera químicos, crea ilusiones. Esto es eso. Pero las voces no paraban y cada vez sonaban más fuertes. Entonces ocurrió algo que rompió cualquier teoría racional que intentaba construir. La luz de la cocina empezó a cambiar. No se apagó ni se encendió, simplemente cambió. Se volvió más densa, como si el aire mismo se hubiera espesado, y empecé a ver sombras que no deberían estar ahí. Sombras que se movían solas, sin objeto que las proyectara. Una pasó junto a la mesa, otra cruzó por la puerta del pasillo. No eran amenazantes, pero tampoco reconfortantes. Eran inquietas. Y entonces vi la primera figura completa. No era una sombra, era una silueta humana, casi transparente, de pie junto al fregadero. No podía distinguir rasgos faciales, pero su postura era clara. Miraba hacia mí o hacia mi cuerpo. No estaba seguro. La figura no se movía, pero emanaba algo que solo puedo describir como confusión.
como si ella misma no supiera qué hacía ahí. Me quedé paralizado, observándola, esperando que hiciera algo, que dijera algo, pero solo se quedó quieta, inmóvil, hasta que empezó a desvanecerse lentamente, como humo disipándose. Fue en ese momento cuando comprendí algo aterrador. No estaba solo. La muerte no era un apagón, no era el final. Y lo que había al otro lado no era paz ni descanso, era movimiento, era ruido, era actividad. Los muertos no estaban descansando, estaban haciendo algo, y yo acababa de entrar en su mundo sin invitación ni manual de instrucciones. Intenté hablar, pero no tenía voz. Intenté gritar, pero no salió nada. Solo podía pensar, y mis pensamientos resonaban dentro de mí con una claridad dolorosa. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Estoy realmente muerto? Y como si alguien hubiera estado esperando esas preguntas, las voces se detuvieron de golpe. Todo quedó en silencio absoluto otra vez. Ese silencio pesado, insoportable. Y entonces, desde algún lugar más allá de la cocina, más allá de las paredes, más allá de cualquier cosa física que pudiera imaginar, escuché una sola voz, clara, firme, sin eco. Y dijo algo que cambió todo. Todavía no es tu momento, Richard, pero ya que estás aquí, hay algo que necesitas ver. No supe quién habló. No vi a nadie, pero la voz tenía autoridad, como si viniera de alguien que sabía exactamente qué estaba haciendo mientras yo no tenía ni idea. Y antes de que pudiera procesar qué significaba eso, sentí un tirón. No físico, porque ya no tenía cuerpo físico, pero fue un tirón, como si algo invisible me agarrara desde el centro del pecho y empezara a jalarme hacia atrás. La cocina empezó a alejarse. Mi cuerpo en el suelo se volvió más pequeño y de repente la habitación completa desapareció. Me encontré en un lugar que no puedo describir con precisión porque no era un lugar real. No había suelo ni techo. No había luz ni oscuridad absoluta. Era como estar suspendido en un espacio gris, neutro, donde nada tenía forma definida. Pero no estaba solo. Había figuras, decenas de ellas, todas transparentes, todas flotando como yo, todas mirando en diferentes direcciones. Algunas parecían perdidas, otras parecían estar esperando algo, y ninguna me prestó atención. Era como estar en una estación de tren llena de gente, pero donde nadie hablaba, nadie se tocaba, nadie se reconocía. ¿Qué es este lugar?, pensé. Y otra vez, como si mis pensamientos fueran escuchados, la voz respondió, no desde afuera, sino desde dentro de mí. Es el umbral, donde los vivos y los muertos se cruzan por un instante. Algunos pasan rápido, otros se quedan atrapados. Miré alrededor, intentando entender. ¿Atrapados? ¿Por qué? La voz no respondió de inmediato, pero entonces una de las figuras cercanas se giró hacia mí. Era un hombre joven, quizá de 30 años. Su rostro era borroso, pero sus ojos eran claros, y en esos ojos vi algo que me destrozó, terror puro. Él abrió la boca como si intentara hablar, pero no salió sonido. Solo movió los labios formando palabras que pude leer. No sé dónde ir. Y antes de que pudiera reaccionar, otra figura apareció detrás de él, y otra, todas con la misma expresión, todas perdidas, todas buscando algo que no sabían cómo encontrar. Y entonces entendí lo que la voz había querido decir. Los muertos no estaban descansando. Muchos de ellos ni siquiera sabían que estaban muertos. Esa idea se clavó en mí como un gancho de hielo. Miré a mi alrededor con más atención, estudiando cada figura que flotaba en ese espacio gris e indefinido. Algunos se movían en círculos lentos, como si buscaran una salida que no existía.
Otros permanecían completamente inmóviles, con la cabeza gacha, como estatuas de desesperación congelada. Y unos pocos, los más perturbadores, repetían los mismos gestos una y otra vez. Una mujer que extendía la mano hacia adelante, un anciano que se llevaba las manos al pecho, un niño que corría sin avanzar un solo centímetro. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, pregunté mentalmente, porque seguía sin tener voz. La respuesta llegó de inmediato, pero no de la voz autoritaria de antes. Esta vez fue diferente. Sentí la respuesta más que escucharla, como si el conocimiento se hubiera depositado directamente en mi mente. El tiempo no existe aquí como lo conoces. Algunos llevan días, otros décadas. Algunos ni siquiera recuerdan cómo llegaron. Me estremecí, aunque no tenía cuerpo que pudiera estremecerse. La idea de estar atrapado en este limbo durante años, décadas incluso, sin saber qué hacer ni a dónde ir, era más aterradora que cualquier infierno que hubiera imaginado. Intenté acercarme al hombre joven que me había mirado antes, el del terror en los ojos, pero cuando traté de moverme hacia él, algo extraño sucedió. No me moví físicamente, sino que mi percepción cambió. De repente estaba más cerca, como si el espacio se hubiera comprimido entre nosotros. Él seguía mirándome, pero ahora podía ver más detalles. Llevaba ropa moderna, una sudadera con capucha, jeans desgastados. Tenía un corte en la frente, todavía fresco, todavía sangrando, aunque no podía estar sangrando porque estaba muerto. Y entonces lo entendí. Ese corte era su causa de muerte. Un accidente, probablemente. Y por la forma en que miraba a su alrededor, por ese pánico crudo en su expresión, acababa de llegar. ¿Puedes oírme?, intenté decirle, proyectando el pensamiento hacia él con toda la fuerza mental que pude reunir. Él parpadeó, o al menos hizo algo que se parecía a parpadear. Sus ojos se enfocaron en mí, y por primera vez, desde que llegué a este lugar, sentí que alguien realmente me veía. ¿Dónde estoy?, dijo, pero no con voz. Sus palabras aparecieron en mi mente, igual que las mías habían aparecido. No lo sé exactamente, respondí con honestidad, pero creo que ambos estamos muertos. Su rostro se descompuso, literalmente. Por un segundo, sus rasgos se distorsionaron como si fueran agua perturbada y luego volvieron a solidificarse. No, yo estaba conduciendo. Había un camión, giré el volante. Se detuvo. Sus ojos se abrieron más. Oh Dios, me estrellé y no terminó la frase. Simplemente empezó a alejarse de mí, flotando hacia atrás sin control, sacudiendo la cabeza repetidamente. No. Y antes de que pudiera decir algo más, desapareció. No gradualmente como la silueta en mi cocina, instantáneamente, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé mirando el espacio vacío donde había estado, sintiendo una mezcla de confusión y tristeza. ¿A dónde había ido? ¿Se había ido a algún lugar mejor o peor? No tenía respuestas. Algunos aceptan rápido, otros tardan más y otros nunca aceptan. La voz había regresado, la autoritaria, la que sonaba como si viniera de alguien con conocimiento absoluto de cómo funcionaba todo esto. ¿Quién eres?, exigí saber, con más firmeza de la que esperaba tener. ¿Por qué puedo oírte? ¿Por qué me trajiste aquí? Hubo una pausa, larga, incómoda, y entonces la respuesta: no te traje, viniste porque necesitabas ver, porque cuando regreses tendrás que recordar lo que aprendiste aquí. ¿Regresar?, repetí, aferrándome a esa palabra como si fuera un salvavidas. ¿Voy a volver a mi cuerpo? Si eliges hacerlo, pero antes, mira. Y de repente, sin advertencia,
El espacio gris explotó en escenas. No desapareció, sino que se llenó de imágenes superpuestas, como si cientos de pantallas transparentes se hubieran activado a mi alrededor. Vi hospitales, vi accidentes de tráfico, vi casas tranquilas donde personas mayores se quedaban dormidas y nunca despertaban. Vi mares donde cuerpos flotaban sin vida. Vi campos de batalla, vi incendios, vi todas las formas posibles en que la vida terminaba, y en cada escena había figuras como yo, recién muertas, desorientadas. Algunas gritaban, otras lloraban, otras simplemente miraban sus propios cuerpos con incredulidad absoluta. Pero lo que más me impactó no fueron las muertes en sí, fue lo que pasaba después, porque en muchas de esas escenas las figuras no se iban, no ascendían hacia ninguna luz celestial ni descendían a ningún abismo oscuro, simplemente se quedaban vagando, intentando tocar a sus seres queridos, intentando hacerse notar, gritando nombres que nadie escuchaba, y lentamente, gradualmente, sus formas empezaban a cambiar, se volvían más borrosas, más transparentes, más vacías, como si poco a poco estuvieran olvidando quiénes habían sido. Esto es lo que pasa cuando no aceptas tu muerte, explicó la voz. Cuando te aferras demasiado al mundo que dejaste atrás, te conviertes en eco, en sombra, en susurro. Pierdes tu esencia hasta que ya no queda nada de ti excepto un residuo de emoción. Sentí náuseas, aunque no tenía estómago. ¿Esos son los fantasmas? ¿Los espíritus que la gente dice ver? Algunos, no todos, pero sí, muchos de los que se quedan atrapados en el umbral eventualmente se filtran de vuelta al mundo físico, nunca completamente, solo lo suficiente para ser percibidos por aquellos sensibles a estas cosas, pero ya no son quienes fueron, son solo fragmentos de recuerdos desesperados. Las imágenes empezaron a desvanecerse una por una, hasta que solo quedó el espacio gris nuevamente, pero ahora había menos figuras flotando alrededor, o tal vez simplemente había dejado de verlas. Mi percepción estaba cambiando constantemente en este lugar. ¿Y los que sí aceptan?, pregunté, necesitando saber que había algo más allá de este limbo desolador. ¿Qué les pasa? Por primera vez, la voz sonó diferente, más suave, casi cálida. Siguen adelante, cruzan el verdadero umbral y lo que hay al otro lado. Eso no puedo mostrarte. Todavía no. ¿Por qué no? Porque no es tu momento. Tu corazón se detuvo, Richard, pero tu historia no ha terminado. Sentí ese tirón otra vez, ese jalón invisible desde el centro de mi ser, pero esta vez era más fuerte, más insistente. Espera, protesté, sintiendo pánico por primera vez desde que llegué aquí. No entiendo. ¿Por qué me mostraste todo esto? ¿Qué se supone que debo hacer con esta información? La voz no respondió directamente. En cambio, dijo algo que me heló hasta el núcleo. Porque hay alguien que amas que está a punto de cometer un error. Y si no regresas, ella se quedará atrapada aquí para siempre. No tuve tiempo de preguntar quién. El tirón se volvió violento, como si un imán gigante me hubiera enganchado y me arrastrara a través de capas de realidad. El espacio gris se disolvió. Las figuras desaparecieron y de repente estaba cayendo, aunque no había arriba ni abajo, solo movimiento, velocidad, un túnel de luz, pero no la luz reconfortante de la que todos hablan. Esta era frenética, estroboscópica, desorientadora. Colores que no tienen nombre pasaban a toda velocidad. Sonidos que no eran sonidos perforaban mi conciencia, y justo cuando pensé que iba a desintegrarme por completo, me detuve. Estaba de vuelta en mi cocina, pero algo había cambiado. Mi cuerpo seguía en el suelo, pero ahora había 2 paramédicos inclinados sobre él,
trabajando frenéticamente. Uno presionaba mi pecho en compresiones rítmicas, el otro preparaba un desfibrilador. ¡Listo!, gritó. ¡Despejen! Vi cómo mi cuerpo se arqueaba con la descarga eléctrica. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y entonces, en el monitor que habían traído, vi una línea que había estado plana empezar a moverse en picos irregulares. ¡Tenemos ritmo!, exclamó uno de ellos con alivio evidente en su voz. Vamos, vamos, quédate con nosotros. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, sentí el tirón final, el más poderoso de todos, como si todo mi ser fuera absorbido por un agujero negro. No hubo transición suave, no hubo despertar gradual. Simplemente, un segundo estaba flotando observando, y al siguiente estaba de vuelta en mi cuerpo, sintiendo todo de golpe. El dolor explosivo en el pecho, la quemazón en los pulmones, el peso brutal de la gravedad, el frío del suelo contra mi espalda. Abrí los ojos, jadeando, tosiendo, agarrándome al brazo del paramédico como si fuera mi única conexión con la vida, porque lo era. Tranquilo, señor, tranquilo, me dijo, sosteniéndome con firmeza. Tuvo un infarto masivo, pero lo tenemos, está de vuelta, está vivo. Pero yo apenas podía enfocarme en sus palabras, porque mientras miraba hacia el techo de mi cocina, todavía podía verlas, las sombras, las figuras, moviéndose en la periferia de mi visión. Y supe, con certeza absoluta, que algo en mí había cambiado para siempre. Me subieron a una camilla con movimientos rápidos y coordinados. Las luces del techo pasaban como flashes mientras me empujaban por el pasillo de mi casa hacia la ambulancia. Podía oír sus voces, las instrucciones técnicas que se lanzaban entre ellos, los números que reportaban por radio, pero por debajo de todo eso podía oír algo más, los susurros, esas voces superpuestas que había escuchado cuando estaba muerto. No se habían ido, seguían ahí, flotando en el aire como estática de radio mal sintonizada. Cerré los ojos con fuerza, intentando bloquearlas. Es el trauma, me dije. El cerebro tardando en recalibrarse después de haber estado sin oxígeno. Pero cuando volví a abrirlos, mientras me metían en la parte trasera de la ambulancia, la vi. Una figura de pie junto a la puerta de mi casa, transparente, borrosa, pero inconfundiblemente humana. Me miraba directamente, no con curiosidad ni amenaza, solo miraba, como si estuviera esperando algo. Y entonces, justo antes de que cerraran las puertas, levantó una mano, un gesto lento, deliberado, como un saludo o una despedida. No estaba seguro. Las puertas se cerraron con un golpe metálico y la figura desapareció de mi vista, pero el frío que dejó en mi pecho no se fue. Los paramédicos seguían trabajando sobre mí, monitoreando mis signos vitales, ajustando el oxígeno, pero yo estaba en otro lugar mentalmente, recordando lo que la voz me había dicho antes de traerme de vuelta. Hay alguien que amas que está a punto de cometer un error. ¿Quién? No tenía hijos. Mi esposa había muerto, mi familia inmediata también. ¿De quién podía estar hablando? Pasé 3 días en el hospital. Los médicos estaban sorprendidos de que hubiera sobrevivido. Tuvo suerte de que los vecinos escucharan el golpe cuando cayó, me dijeron. Llamaron inmediatamente. Cada segundo cuenta en estos casos. Suerte. Esa palabra sonaba hueca después de lo que había experimentado. Pero no les dije nada. ¿Qué iba a decir? Que había estado muerto y había visto el limbo donde los muertos quedan atrapados, que podía haber sombras que nadie más veía. Me habrían metido en psiquiatría más rápido de lo que tardaron en estabilizar mi corazón. Pero las sombras no paraban. Las veía en los pasillos del hospital,
figuras que flotaban cerca de ciertas habitaciones, siempre las mismas habitaciones, las de cuidados intensivos y terminales. Algunas se quedaban quietas junto a las camas, observando a los pacientes. Otras vagaban sin rumbo, como si buscaran algo que no podían encontrar. Y lo más perturbador, algunas me miraban. Realmente me miraban, como si supieran que yo podía verlas, como si reconocieran en mí algo diferente. Una noche, mientras intentaba dormir, a pesar del pitido constante de las máquinas y el ir y venir de las enfermeras, una de esas figuras entró a mi habitación. Era una mujer mayor, de pelo blanco recogido en un moño deshecho. Llevaba un camisón de hospital que flotaba alrededor de su forma como si estuviera sumergida en agua. Se acercó a mi cama lentamente, y aunque cada fibra de mi ser gritaba que cerrara los ojos y fingiera no verla, no pude. Me quedé paralizado, observándola acercarse hasta que estuvo tan cerca que podía ver los detalles de su rostro, los ojos hundidos, la expresión perdida, la boca moviéndose sin sonido. Y entonces habló, no con voz audible, sino directamente en mi mente, igual que había pasado en el umbral. ¿Puedes verme? Tragué saliva, aunque mi garganta estaba seca como papel de liga. Sí, respondí mentalmente. Sin saber si funcionaría, sus ojos se iluminaron con algo que solo puedo describir como alivio desesperado. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pensé que me había vuelto invisible. Llevo días intentando que alguien me escuche. Mi hija está en la habitación 312. Necesito que le digas que estoy bien, que no llore más. Por favor. Usted es... Comencé, aunque ya sabía la respuesta. ¿Está muerta? Ella asintió lentamente, como si la palabra le pesara. Creo que sí. No estoy segura. Todo pasó tan rápido. Estaba en mi cama, me costaba respirar y luego ya no estaba en mi cuerpo. Pero no me fui a ningún lado. Seguí aquí, viendo a mi hija llorar, viendo a los médicos cubrir mi cuerpo. Y no puedo irme, no hasta saber que ella va a estar bien. Sentí una punzada de compasión mezclada con terror. Esta mujer estaba atrapada, exactamente como la voz me había advertido que pasaba, atada al mundo físico por amor, por preocupación, por asuntos sin terminar. No puedo hacer eso, le dije con más dureza de la que pretendía. Si entro a esa habitación y le digo a su hija que su madre me habló desde el más allá, pensará que estoy loco, llamará a seguridad o peor. La expresión de la mujer se desmoronó. Literalmente se fragmentó por un momento antes de recomponerse. Por favor, suplicó. Solo dile que Evelyn dijo que el jardín necesita agua. Ella entenderá. Es nuestro código. Siempre fue nuestro código cuando yo estaba viva. Por favor. Y antes de que pudiera responder, se desvaneció. No gradualmente, instantáneamente, como si alguien hubiera apretado un interruptor. Me quedé despierto el resto de la noche, debatiendo qué hacer. Parte de mí quería ignorar todo el encuentro, convencerme de que había sido una alucinación inducida por la medicación, pero la otra parte, la que había estado en el umbral, la que sabía que lo que había visto era real, no podía ignorarlo. A la mañana siguiente, cuando las enfermeras cambiaron de turno y nadie me prestaba atención, me levanté de la cama. Todavía estaba débil, conectado a un monitor portátil, pero podía caminar. Salí al pasillo y busqué la habitación 312. La encontré al final del corredor. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una mujer de unos 40 años estaba sentada junto a una cama vacía, con la cabeza entre las manos, sollozando en silencio. La cama tenía las sábanas perfectamente hechas, como si acabaran de cambiarlas después de sacar un cuerpo. Me acerqué a la puerta
el corazón golpeándome tan fuerte que temí tener otro infarto ahí mismo. Disculpe, dije con voz ronca. Ella levantó la vista, sorprendida, limpiándose las lágrimas rápidamente. Lo siento, ¿necesita algo? No, este es un mensaje extraño. Comencé sintiendo cada palabra como si pesara una tonelada. Y probablemente pensará que estoy delirando por la medicación, pero ¿su madre se llamaba Evelyn? El color desapareció de su rostro. Se puso de pie de golpe, mirándome con una mezcla de shock y algo que parecía miedo. ¿Cómo sabe ese nombre? ¿Quién es usted? Nadie, dije rápidamente. Solo un paciente, pero ella, su madre, me pidió que le dijera algo. Dijo que el jardín necesita agua. Dijo que usted entendería. La mujer se tambaleó como si la hubieran golpeado. Se agarró del borde de la cama para sostenerse, con los ojos abiertos como plato. Eso es imposible. Eso era algo entre mi madre y yo. Nadie más lo sabía. Nadie. Las lágrimas volvieron, pero ahora eran diferentes. No de tristeza pura, sino de algo más complejo. Alivio mezclado con incredulidad. ¿Cómo? ¿Dónde? No pude responder, porque en ese momento apareció otra figura detrás de ella. Evelyn, la mujer del camisón de hospital, estaba de pie justo detrás de su hija, con las manos extendidas como si quisiera tocarla pero no pudiera, y me miraba a mí con una expresión de gratitud tan profunda que me dolió verla. Y entonces hizo algo que me destrozó. Se inclinó hacia su hija, acercó su rostro translúcido a la mejilla de la mujer viva y sopló suavemente. Fue apenas perceptible, pero la hija se estremeció, se llevó una mano a la mejilla y por un momento, solo un momento, su expresión cambió, como si hubiera sentido algo, como si una parte de ella supiera que su madre estaba ahí. Evelyn me miró una última vez, asintió lentamente y luego simplemente se fue. No desapareció como antes. Esta vez fue diferente. Se desvaneció hacia arriba, como si algo la estuviera elevando gentilmente, y su forma se llenó de luz antes de que ya no pudiera verla más. Salí de la habitación sin decir nada más, dejando a la hija llorando, pero con algo que parecía paz. Regresé a mi cama con las piernas temblando, no solo por el esfuerzo físico, sino por la magnitud de lo que acababa de pasar. Había ayudado a alguien a cruzar, a soltar, a aceptar su muerte y seguir adelante. Y en ese momento entendí por qué me habían traído de vuelta, por qué había tenido que ver el umbral. No era solo para salvar mi vida, era para que pudiera hacer esto, ayudar a los atrapados, ser un puente entre los dos mundos. Pero entonces recordé las palabras de la voz. Hay alguien que amas, que está a punto de cometer un error. Y una sensación de urgencia me atravesó como un rayo, porque si no era alguien de mi familia inmediata, ¿quién quedaba? ¿Quién más podría importarme tanto? Y de repente, un nombre apareció en mi mente con claridad cristalina. Un nombre que no había pensado en semanas, pero que ahora parecía gritar dentro de mi cabeza. Sara, la hija de mi mejor amigo, mi ahijada, Sara Whitmore, 38 años, profesora de literatura en la Universidad de Leeds, divorciada hacía 2 años, sin hijos y luchando contra una depresión que la había estado consumiendo lentamente desde que su matrimonio se desintegró. Su padre, Thomas, mi mejor amigo desde la universidad, había muerto de cáncer el año anterior. Yo había estado en su funeral. Había sostenido a Sara mientras lloraba sobre el ataúd. Había prometido cuidarla, pero en los meses siguientes, con mi propia salud deteriorándose, había perdido el contacto. Algunas llamadas aquí y allá, mensajes de texto esporádicos, nada profundo,
El pánico me golpeó como un puño en el estómago. ¡Qué error!, pensé con urgencia, como si la voz pudiera oírme todavía. ¿Qué va a hacer Sara? Pero no hubo respuesta, solo silencio, y ese silencio era más aterrador que cualquier susurro del umbral. Me senté en la cama del hospital, ignorando el dolor en mi pecho, y busqué mi teléfono. Lo había dejado en la mesita de noche cuando me internaron. Tenía la batería casi muerta, pero suficiente para ver los mensajes. Nada de Sara. Ni una sola palabra en 3 días. Eso no era normal. Ella siempre respondía, incluso cuando estaba en su peor momento. Llamé a su número. Sonó 5 veces antes de ir al buzón de voz. Su voz grabada sonaba cansada, vacía. Soy Sara, deja un mensaje. Colgué y volví a llamar. Mismo resultado. Una tercera vez. Nada. El miedo que sentía se transformó en algo más oscuro, más visceral. Conocía esa sensación. La había sentido antes, años atrás, cuando otro amigo había dejado de responder llamada. Y cuando finalmente fui a buscarlo, ya era demasiado tarde. No iba a dejar que eso pasara otra vez. Me arranqué los cables del monitor. Las alarmas empezaron a sonar inmediatamente. Una enfermera entró corriendo. «Señor Copeland, ¿qué está haciendo? Tiene que quedarse en cama». «Tengo que irme», dije buscando mi ropa en el armario. «Es una emergencia. Usted tuvo un infarto hace 3 días. No puede irse». Pero ya estaba vistiéndome, ignorando sus protestas, ignorando el dolor que pulsaba en mi pecho con cada movimiento. «Entonces deme de alta bajo mi propio riesgo, lo que sea, pero me voy ahora». Tardé 20 minutos en convencerlos de que no estaba loco, solo desesperado. Firmé todos los papeles que me pusieron delante, aceptando que entendía los riesgos, que podía morir si me sobreesforzaba, que rechazaba toda responsabilidad del hospital. Y luego salí por la puerta principal, todavía débil, todavía dolorido, pero con una claridad de propósito que no había sentido en años. Tomé un taxi directo a la casa de Sara. Vivía a 40 minutos de Manchester, en un pueblo pequeño cerca de las colinas. El viaje se sintió eterno. Cada semáforo, cada curva, cada segundo parecía arrastrarse mientras mi mente creaba escenarios cada vez más oscuros. Cuando llegamos a su casa, era media tarde. El cielo estaba gris, amenazando lluvia. La casa de Sara era una pequeña construcción de ladrillo rojo, con un jardín delantero descuidado. Las cortinas estaban cerradas. No había luces encendidas. El taxi se fue y me quedé parado frente a la puerta, respirando con dificultad, no solo por el esfuerzo físico, sino por el terror que me apretaba el pecho. Toqué el timbre. 1 vez, 2 veces, nada. Golpeé la puerta con el puño. «Sara, soy Richard. Abre, por favor». Silencio. Probé la manija. Cerrada. Rodeé la casa hacia el jardín trasero, buscando alguna ventana abierta, alguna forma de entrar. Y entonces la vi. La puerta trasera estaba entreabierta, solo un poco, lo suficiente para ver que algo no estaba bien. La empujé lentamente y entré. La cocina estaba en penumbras, con solo la luz gris del exterior filtrándose a través de las cortinas, platos sucios apilados en el fregadero, una taza de café volcada sobre la mesa. Todo tenía un aire de abandono, como si alguien hubiera dejado de intentar mantener las cosas en orden. «Sara», llamé avanzando hacia el pasillo. Mi voz sonaba demasiado fuerte en el silencio de la casa. «¿Estás aquí?» Y entonces la sentí. Esa presencia fría que había aprendido a reconocer en el hospital. Había algo más en esta casa además de mí. Algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Subí las escaleras lentamente, agarrándome del pasamanos porque mis piernas amenazaban con ceder.
El corazón me golpeaba contra las costillas como un martillo. Por favor, que no llegue tarde, susurré. Por favor. La puerta del dormitorio principal estaba cerrada. Puse la mano en la manija y la giré. La puerta se abrió con un chirrido suave y lo que vi me heló la sangre. Sara estaba acostada en la cama, inmóvil, con los ojos cerrados. A su lado, en la mesita de noche, había un frasco vacío de pastillas y un vaso de agua medio lleno. Y de pie junto a la cama, mirándola con expresión confundida, estaba su forma translúcida, su espíritu. Ya se había separado de su cuerpo. ¡No!, grité corriendo hacia ella. Me arrodillé junto a la cama y busqué su pulso en el cuello. Era débil, apenas perceptible, pero estaba ahí. Todavía estaba viva, apenas. Su espíritu me miró y en sus ojos vi el mismo terror que había visto en el joven del umbral. «Richard», dijo su voz en mi mente, temblorosa y pequeña. «¿Qué está pasando? ¿Por qué puedo verme en la cama? ¿Por qué tomaste las pastillas?», dije en voz alta, buscando mi teléfono con manos temblorosas. «Intentaste suicidarte, pero todavía estás viva. Tu cuerpo todavía está vivo». «No», susurró ella, tanto con voz mental como con un eco apenas audible desde su cuerpo. «No quiero estar viva. No puedo más. El dolor es demasiado». Sus palabras me desgarraron, pero no tenía tiempo para consuelos. Marqué emergencias mientras con la otra mano intentaba incorporarla, mantenerla despierta. «Necesito una ambulancia», grité al teléfono cuando contestaron. «Sobredosis de pastillas. Todavía respira, pero apenas». Di la dirección, respondí las preguntas mecánicamente, pero mi atención estaba dividida entre el cuerpo de Sara y su espíritu, porque su espíritu estaba empezando a alejarse. Literalmente, flotando hacia atrás, lejos de su cuerpo, con la misma expresión perdida que había visto en tantas figuras del umbral. «No», le dije con firmeza, tanto en voz alta como mentalmente. «No te vayas, no es tu momento, todavía no». Ella negó con la cabeza, lágrimas que no eran lágrimas cayendo por su rostro translúcido. «Duele demasiado, Richard. Perdí a papá, perdí mi matrimonio, perdí mi propósito, no queda nada». «Eso no es verdad», insistí, sintiendo mi propia voz quebrarse. «Tu padre no querría esto, yo no quiero esto, el mundo necesita que te quedes». Pero ella seguía alejándose, y entonces vi algo que me llenó de horror absoluto. Detrás de ella, emergiendo de las sombras del cuarto, había otra figura. No era como las otras que había visto. Esta era más oscura, más densa, con una forma que cambiaba constantemente como humo negro, y se estaba acercando a Sara, extendiendo lo que parecían manos hacia ella. Y en ese momento supe exactamente qué era. Era lo que esperaba a los que se quitaban la vida. No era castigo divino, era algo peor. Era la materialización de su propia desesperación, esperando arrastrarla al lugar más oscuro del umbral. «Aléjate de ella», grité, sin saber si podía hacer algo, pero sin poder quedarme quieto. Y para mi sorpresa, la figura se detuvo. Me miró con lo que podría haber sido ojos, aunque no tenía rostro definido. Y entonces sentí algo que no había sentido desde que regresé de mi propia muerte. Una conexión, como si un hilo invisible se hubiera extendido desde mi pecho hacia Sara, cálido, brillante y sin pensar, solo actuando por instinto. Agarré ese hilo mental y tiré con toda la fuerza que tenía. El espíritu de Sara se sacudió violentamente. Sus ojos se abrieron de golpe, enfocándose en mí. «Pelea», le grité. «Tu cuerpo todavía está vivo. Regresa. Ahora». La figura oscura avanzó un paso, pero el hilo entre nosotros brilló más intenso.
Y entonces sucedió algo extraordinario. Desde algún lugar más allá de las paredes, más allá de la realidad física, apareció otra figura. Esta era diferente, sólida, cálida, irreconocible. Thomas, el padre de Sara, mi mejor amigo, muerto hacía un año, pero ahí estaba, tan claro como el día, colocándose entre su hija y la sombra oscura. «Papá», susurró Sara, su voz mental quebrándose completamente. Thomas no habló, solo extendió una mano hacia ella, pero no para jalarla hacia él, para empujarla suavemente hacia atrás, hacia su cuerpo, hacia la vida, y mientras lo hacía, me miró directamente y movió los labios formando palabras que solo yo pude entender. «Gracias por cuidarla». Y entonces desapareció, llevándose consigo la figura oscura que se disolvió como niebla bajo el sol. El espíritu de Sara fue absorbido de vuelta a su cuerpo en un instante. Sus ojos físicos se abrieron, jadeando, tosiendo, agarrándose a mi brazo con fuerza desesperada. «Richard», susurró con voz ronca y rota. Vi a papá. Él estaba... Lo sé», dije sosteniéndola mientras las sirenas se acercaban desde la distancia. «Lo sé, y él quiere que te quedes. Yo quiero que te quedes. Por favor, Sara, por favor, quédate». Ella asintió débilmente, lágrimas reales cayendo ahora por sus mejillas. Y por primera vez, desde que regresé del umbral, sentí que tal vez, solo tal vez, había hecho lo correcto al volver. Los paramédicos llegaron minutos después. Irrumpieron en la habitación con su equipo y su urgencia profesional, apartándome gentilmente mientras evaluaban a Sara. Le tomaron los signos vitales, le pusieron oxígeno, le hicieron preguntas que ella apenas podía responder. La levantaron en una camilla y la bajaron por las escaleras mientras yo los seguía con piernas que amenazaban con colapsar en cualquier momento. Mi propio cuerpo me estaba cobrando factura por haberme forzado tanto tan pronto después del infarto. Uno de los paramédicos me miró mientras subían a Sara a la ambulancia. «¿Usted es familiar?» «Soy su padrino», respondí, la voz rasposa. «Y también necesito ir al hospital. Tuve un infarto hace 3 días y me di de alta voluntaria esta mañana». Su expresión pasó de preocupación profesional a algo cercano al pánico. ¿Hizo qué? ¿Está bromeando? Ojalá, dije, y las piernas finalmente cedieron. Lo último que recuerdo es caer hacia adelante y manos agarrándome antes de golpear el pavimento. Desperté en el mismo hospital del que había escapado horas antes. Diferente habitación, mismo techo blanco y estéril. El monitor cardíaco pitaba con su ritmo constante y monótono. Giré la cabeza y vi a una enfermera revisando mi suero. Cuando notó que estaba despierto, frunció el ceño. «Señor Copeland, usted es oficialmente el paciente más irresponsable que hemos tenido este mes». «¿Sara?», pregunté ignorando el regaño. «La joven que trajeron conmigo. ¿Está bien?». La enfermera suspiró, pero su expresión se suavizó. «Está estable. Le hicieron un lavado gástrico. Va a necesitar evaluación psiquiátrica y seguimiento, pero físicamente se va a recuperar. Tuvo suerte de que alguien la encontrara cuando lo hizo. El alivio que sentí fue tan intenso que casi me duele físicamente. Cerré los ojos y dejé que me atravesara. Sara iba a vivir. Había llegado a tiempo. Thomas me había ayudado desde el otro lado y su hija tendría otra oportunidad. Pero entonces recordé la figura oscura que había intentado llevársela. Recordé el umbral lleno de almas perdidas y supe que esto no había terminado. Lo que me había pasado, lo que había visto, no era algo que pudiera simplemente ignorar y volver a mi vida normal. Algo fundamental había cambiado en mí.
Pasé otros 5 días en el hospital esta vez, bajo observación estricta y con órdenes de no moverme bajo ninguna circunstancia. Los médicos ajustaron mi medicación, me dieron instrucciones claras sobre dieta y ejercicio y me amenazaron con consecuencias terribles si volvía a hacer algo tan estúpido como escaparme antes de estar dado de alta. Asentí a todo, pero mi mente estaba en otro lugar, porque durante esos 5 días las visitas no pararon. No visitas de personas vivas, visitas de los otros. Venían por la noche principalmente cuando el hospital estaba más silencioso y las luces se atenuaban. Figuras translúcidas que aparecían al pie de mi cama o flotaban cerca de la puerta. Algunos solo me miraban con curiosidad. Otros intentaban comunicarse, enviando pensamientos fragmentados que yo apenas podía captar. Y unos pocos, los más desesperados, me suplicaban que los ayudara, que les dijera a sus familias algo, que los ayudara a entender qué había pasado, que los ayudara a soltar y seguir adelante. Al principio intenté ignorarlos, cerrar los ojos y fingir que no estaban ahí, pero era inútil. Podía sentir su presencia incluso con los ojos cerrados, y algo en mí, algo que había cambiado durante mi tiempo en el umbral, no me dejaba simplemente darles la espalda. Así que empecé a escuchar, a responder cuando podía, a ofrecer las pocas palabras de consuelo que tenía. Y lentamente descubrí que algunos realmente escuchaban. Algunos aceptaban lo que les decía y se iban, desvaneciéndose hacia arriba de esa forma pacífica que había visto con Evelyn. Pero otros no podían. Estaban demasiado atados a su dolor, a su confusión, a su negación, y esos me rompían el corazón de formas que no esperaba, porque sabía que eventualmente se convertirían en esas sombras vacías que había visto en el umbral. Ecos sin esencia. Fantasmas en el sentido más triste de la palabra, y no había nada que pudiera hacer por ellos excepto testificar su sufrimiento. Sara vino a verme el día antes de que me dieran de alta. Todavía se veía frágil, con ojeras profundas y las manos que temblaban ligeramente cuando sostenía la taza de café que había traído. Se sentó en la silla junto a mi cama y durante varios minutos ninguno de los dos dijo nada. Solo nos miramos. 2 personas que habían estado al borde del abismo y de alguna forma habían regresado. Finalmente, ella rompió el silencio. Vi a papá. Richard, sé que suena loco. Sé que probablemente fue una alucinación por las pastillas, pero lo vi, tan claro como te veo a ti ahora. No fue una alucinación, dije quedamente. Ella levantó la vista, sorprendida. Yo también lo vi, y no es la única cosa del otro lado que he visto desde que morí y regresé. Sus ojos se abrieron más. ¿Tú? Morí en mi cocina hace 2 semanas, expliqué. Infarto masivo. Estuve muerto casi 4 minutos. Y durante ese tiempo vi cosas, lugares, personas que no están vivas, pero tampoco se han ido del todo. Y desde que volví, puedo verlos. Todo el tiempo. Están por todas partes. Sara procesó esto en silencio. Esperaba que pensara que estaba delirando, que me mirara con lástima o preocupación, pero en cambio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces papá realmente estaba ahí, realmente me empujó de vuelta. No fue mi imaginación. No, confirmé. Él estaba ahí y se aseguró de que regresaras porque te ama, porque tu historia no ha terminado todavía, Sara. Y él lo sabe mejor que nadie. Ella lloró entonces, no con la desesperación vacía que había visto en su espíritu, sino con algo más limpio, más sanador, como si finalmente pudiera empezar a procesar todo el dolor que había estado cargando. Cuando me dieron de alta al día siguiente, el mundo se sentía diferente, no físicamente,
Las calles seguían siendo las mismas, los edificios, la gente caminando con sus vidas ocupadas. Pero yo veía, más ahora, veía las capas debajo de la superficie, las sombras que se movían en las esquinas, las figuras que nadie más notaba. Manchester, descubrí, estaba lleno de muertos que no habían seguido adelante, en cada calle, en cada edificio antiguo, en cada sitio donde había ocurrido tragedia o pérdida. Estaban ahí, algunos pacíficos, otros confundidos, y unos pocos, los más perturbadores, atrapados en bucles repetitivos de sus últimos momentos. Empecé a llevar un cuaderno, a anotar lo que veía, donde lo veía, cualquier detalle que pudiera ayudarme a entender los patrones. Descubrí que los lugares con más actividad eran hospitales, obviamente, pero también sitios de accidentes frecuentes, edificios abandonados y, curiosamente, ciertos hogares donde familias seguían viviendo sin idea de que compartían espacio con alguien más. Me preguntaba si siempre había sido así y simplemente nunca lo había notado, o si mi experiencia cercana a la muerte había abierto una puerta en mi percepción que ya nunca podría cerrar. Sara y yo empezamos a reunirnos semanalmente. Ella había comenzado terapia seria, tomando medicación para la depresión, reconstruyendo lentamente su vida. Y aunque nunca hablábamos directamente sobre esa noche, ambos sabíamos que algo profundo había cambiado. Ella había visto el otro lado y elegido volver. Y esa elección significaba algo, le daba propósito donde antes solo había vacío. Empezó a escribir sobre su experiencia, no para publicar, sino para procesar. Y a través de esa escritura encontró una razón para levantarse cada mañana. Yo, por mi parte, seguía intentando entender mi nuevo papel. ¿Por qué había vuelto con esta habilidad? ¿Qué se suponía que debía hacer con ella? No podía simplemente pasar el resto de mi vida ayudando a fantasmas ocasionales a cruzar. Tenía que haber algo más, algún propósito mayor. Y entonces, 3 meses después de mi muerte temporal, recibí una llamada que cambiaría todo. Era de una mujer que había encontrado mi número a través de una cadena extraña de conexiones. Su nombre era Patricia y su hija de 16 años estaba en coma después de un accidente de auto. Había estado así durante 2 semanas y los médicos decían que la actividad cerebral era mínima. Sé que suena absurdo, dijo Patricia con voz quebrada, pero alguien me dijo que usted tuvo una experiencia cercana a la muerte y pensé, tal vez, ¿podría ir a ver a mi hija? ¿Ver si está ahí todavía? ¿Si su espíritu está esperando o si ya se fue? Necesito saber si debo dejarla ir o si debo seguir esperando. Mi primera reacción fue decir que no era médium ni sanador espiritual, que no tenía idea de si podría ayudar. Pero entonces recordé la voz del umbral diciéndome que había vuelto por una razón. Y pensé en Sara, en Evelyn, en todos los espíritus que había ayudado en pequeñas formas, y supe que no podía negarme. Iré, dije finalmente, pero no puedo prometer nada, solo puedo intentar ver si percibo algo. Fui al hospital esa tarde. Patricia me esperaba fuera de la habitación de cuidados intensivos, una mujer de 40 y tantos años que se veía como si no hubiera dormido en semanas. Me llevó adentro donde su hija, Emma, yacía conectada a máquinas que respiraban por ella, que monitoreaban cada función corporal que todavía funcionaba. Y junto a la cama, apenas visible incluso para mí, estaba la forma tenue de una adolescente, confundida, asustada, atrapada entre 2 mundos sin saber cómo regresar a ninguno. «Ella está aquí», le dije a Patricia, la voz apenas un susurro. «Y está asustada, pero está aquí, su espíritu no se ha ido».
Patricia se desmoronó, agarrándose de mi brazo. ¿Puedes hablarle? ¿Decirle que estamos esperando? ¿Que la amamos? Me acerqué a la cama, enfocándome en la figura translúcida de Emma. Y por primera vez desde que había vuelto, usé conscientemente esa conexión que había descubierto con Sara. Ese hilo de luz cálida que podía extender desde mi pecho. Y empecé a hablar, no con voz, sino con intención pura, diciéndole a Emma que era seguro regresar, que su cuerpo la estaba esperando, que su madre la necesitaba, que su historia no había terminado. Y mientras hablaba, vi algo extraordinario. El hilo de luz no solo conectaba conmigo, se extendía también hacia Patricia, brillando con todo el amor desesperado que una madre puede sentir. Y ese amor actuaba como faro, como ancla, tirando suavemente del espíritu de Emma de vuelta hacia su cuerpo. No fue instantáneo, no fue dramático, pero lentamente, gradualmente, vi cómo la figura translúcida se volvía menos definida, más borrosa, como si se estuviera fusionando de nuevo con la forma física en la cama. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo minutos, los dedos de Emma se movieron. Solo un pequeño tic. Pero fue movimiento, vida, regreso. Patricia gritó de alegría, llamando a las enfermeras mientras yo me alejaba silenciosamente. No necesitaba crédito, no necesitaba explicaciones, solo necesitaba saber que había ayudado, que mi muerte temporal y mi regreso tenían significado. Salí del hospital esa noche con algo que no había sentido en años: propósito verdadero. Los muertos no estaban descansando. Muchos estaban perdidos, atrapados, sufriendo en silencio mientras el mundo seguía sin ellos. Pero ahora había alguien que podía verlos, alguien que podía ayudar. Y aunque no entendía completamente por qué o cómo, sabía que este era mi camino ahora: caminar entre dos mundos, siendo puente para los que no podían cruzar solos. Y por primera vez, desde que mi corazón se detuvo en esa cocina fría de febrero, me sentí verdaderamente vivo.